Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, conversación, organizado por la editorial de la Universidad de Costa Rica en el marco de la Feria Internacional del Libro FIL 2025. Hoy nos reúne un tema fundamental, el nacimiento del Poder Judicial en Costa Rica. Lo hacemos a partir de la publicación de la formación del Poder Judicial en Costa Rica 1821-1892. Autoritarismo, fragmentación y compromisos, una investigación profunda que revela cómo fue gestado una de las instituciones clave de nuestra democracia. Este libro es fruto de más de 7 años de trabajo, investigación, archivística, reflexión histórica y ha sido recientemente galardonado con el Premio Nacional de Investigación Cultural Joaquín García Monge. Y también esta semana obtuvo un reconocimiento, una mención honorífica por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Es un gusto presentar a nuestro invitado, el autor, el doctor Carlos Humberto Cascante Segura, que es historiador, docente universitario y ha dedicado su carrera al estudio de las instituciones, la historia política y la cultura jurídica de Costa Rica. Es investigador de la Universidad de Costa Rica y profesor en la Universidad Nacional. Ha colaborado con distintos medios en análisis de coyuntura histórica. Su obra se destaca por la rigurosidad y la conexión entre pasado y presente. Buenas tardes, don Carlos. Un gusto estar con usted esta tarde aquí en la Feria del Libro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para iniciar con esta conversación, don Carlos, quisiera citar unas declaraciones suyas que he escuchado en diversas entrevistas, que usted es muy solicitado como analista, y es: los problemas de seguridad que experimenta el país no son responsabilidad propia del Poder Judicial, se han usado para mellar su legitimidad. Sí, en general en la población costarricense hay una idea de que el Poder Judicial es el que resuelve todos los asuntos de seguridad, y si algo pasa, por ejemplo, que dejan en libertad a una persona que es acusada de un delito o la sanción no es lo suficientemente alta, la gente inmediatamente canaliza su ira hacia el Poder Judicial, cuando en realidad el Poder Judicial es una pequeña parte del entramado de la seguridad de un país, que está generalmente en manos del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es el principal responsable de la seguridad de un país. El Poder Judicial, por el contrario, tiene que funcionar como un límite al Ejecutivo, y como límite al Ejecutivo a veces lo que proponga el Ejecutivo o la penalización que se lleve a cabo desde el Ejecutivo no necesariamente tiene que ser aceptada por el Poder Judicial, aunque esto no obsta para señalar que el Poder Judicial tiene una serie de problemas intrínsecos que han sido debatidos por el Estado de la Justicia, la producción del Estado de la Región que patrocina CONARE, donde queda muy claro que hay una serie de problemas con el Poder Judicial. Lo que pasa es que hay un deseo de aprovechar esas debilidades para sacar réditos políticos por parte del Ejecutivo, y esa situación pues lo que causa en el mediano y largo plazo es que la gente deje de pensar que el Poder Judicial sirve para algo. Lo que causa es que la gente pierda confianza en el sistema judicial, y eso a lo que lleva es a sociedades de justicia propia mano, o bien a fortalecer al Ejecutivo pensando que eso va a solucionar sus problemas de seguridad, cuando en realidad no lo va a hacer, más bien va a generar otro problema, que es un desbalance de poderes dentro del Estado. Desbalance. Vamos a hablar un poco de las motivaciones y el enfoque histórico. ¿Qué le motivó a usted a investigar el Poder Judicial en el siglo XIX? La necesidad. En términos generales, cuando yo estaba empezando mi doctorado en historia, yo tenía 2 caminos. El primer camino era seguir mis investigaciones más tradicionales sobre historia de la política exterior o de las relaciones exteriores e internacionales del país, o alejarme un rato de eso para no saturarme, y existía la posibilidad del Poder Judicial, que yo había trabajado en el siglo XX precisamente para el estado de la justicia.
Entonces eso fue como un Team Marín de Dopingüe. No fue algo que tuviera que meditar mucho en términos ay, es que tantas cosas en esto, tantas cosas en otro. No, fue una decisión muy a la suerte. No digo que tire una moneda, pero sí en términos generales fue como, bueno, esto es algo nuevo, va a ser relativamente nuevo para mí, sobre lo otro ya he trabajado, vámonos con lo nuevo para refrescar un poco la cabeza de lo que estoy haciendo, que eso es muy importante. A veces hay que salirse del nicho que uno tiene para tener otra dimensión, para afrontar nuevos retos investigativos. Escribir, digamos, en ciencia social siempre es un laboratorio. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos con, con una pizarra con cálculos, bueno, a veces sí. No trabajamos con tubos de ensayo, no trabajamos observando el desarrollo de un animal o de un microorganismo, pero no hacemos algo que se aparte tanto de lo que hace un científico en su laboratorio. Muchas veces experimentamos buscando nueva documentación, muchas veces experimentamos utilizando nuevos métodos. Es una forma distinta de experimentación. Por supuesto, eso conlleva riesgo, pues cuando yo decidí, bueno, voy a estudiar al Poder Judicial, el riesgo es, bueno, voy a encontrar las fuentes para trabajar esto. ¿Cuál es el estado de las fuentes? ¿Cuál es el desorden que hay de las fuentes? Las fuentes siempre están desordenadas. En ciencia social la fuente siempre está desordenada y corresponde al investigador darles un orden, una estructura de entendimiento. Y eso va de la mano de lo que el investigador decide hacer. Entonces siempre en este tipo de libros hay bastante experimentación, al menos en las fuentes. Y después la otra parte complicada de experimentar con esto es cómo darle una estructura orgánica a la información, algo que se pueda leer. Y eso siempre cuesta, especialmente cuando uno hace una investigación de larga duración, una investigación que abarque 90 años de historia. El gran problema cuando usted ya tiene sus ideas es cómo cuente esa historia que sea legible, especialmente para las personas que se están acercando a un libro y que quizá no sean especialistas en el libro. Entonces, siempre esa toma de decisiones es compleja. Pero la toma de decisión en cuanto a qué voy a investigar fue algo mucho más de necesidad, de quererme alejar un poco de lo que estoy haciendo regularmente, que es investigar relaciones internacionales y meterme a algo que había de alguna forma probado antes. También en algunas declaraciones lo he escuchado a usted comentar que la historia de esta institución estaba prácticamente ausente. Ausente, quizás sí ausente. Vamos a ver. Esto es como ahora. Cuando usted prende un noticiero, ¿de qué ve usted noticias? Bueno, aparte de los sucesos, generalmente el periodista se concentra en lo que hace el Poder Ejecutivo, ya sea para apoyarlo o decir que hace cosas buenas, o para buscar aquellas cosas que hace mal. Es decir, el Ejecutivo en un país es lo que sale todos los días en las noticias. Eventualmente el legislativo. El historiador cuando trabaja siempre está en el presente. Es decir, la gente a veces piensa que los historiadores es gente que se pone ropa de tiempos idos y que vive en un mundo de tiempos idos, ¿no? El historiador es una persona que vive el presente y que sus intereses están en razón del presente. Entonces, en general, en la historia de Costa Rica, en la producción histórica en Costa Rica, los trabajos sobre el Ejecutivo son predominantes, porque es lo que se vive todos los días. O sea, todos los días usted prende el televisor, oye la radio y oye al Ejecutivo. Cosas del Ejecutivo, para bien o para mal. Entonces, eso evidentemente motiva que la mayoría de la gente trabaje el Poder Ejecutivo y la política en general. Y eso produjo en
en nuestra historia, en nuestra producción histórica, que el legislativo fuera menos relevante y que la mayor parte de estudios sobre el ejecutivo se hiciera desde lo jurídico. Es decir, el Poder Judicial lo estudian los abogados, no tanto los historiadores. Para los historiadores está la parte de la política. Y parte del proceso este es decir, esto no es una historia del Poder Judicial desde el derecho, sino es una historia del Poder Judicial desde el poder y la política. Y coyunturalmente algo de derecho se toca, pero no es lo principal. Entonces, por eso la obra es tan extensa, porque en realidad, en general, no habían estudios sobre la formación del Poder Judicial en el siglo XIX. Había unos trabajos muy valiosos, por supuesto, pero que no tenían una ambición de explicar políticamente la formación del Poder Judicial. Tenían la ambición de describir algunas transformaciones normativas. Por ahí va un poco también el interés, no solo hablar del Poder Judicial, sino hablar de cierta forma del Poder Judicial. Y el contexto político e institucional, ¿verdad? Los principales desafíos en los primeros años del Poder Judicial, ¿cuáles fueron esos principales desafíos? Que nadie quería ser juez. En términos generales no era bien pagado. Okay. Sí, no. La gente se imagina ahora algo muy estructural, ¿verdad? Y digamos, ¿cómo se escogían? Y digamos, una de las quejas es que los jueces ganan muy bien. Eso puede ser debatible. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo, por ejemplo, lo que existía antes de la formación del Poder Judicial durante la época colonial era que cada ciudad nombraba a unos funcionarios llamados alcaldes, y el alcalde cobraba algo así como una tasa de justicia. Es decir, si usted tenía un pleito, tenía que llegar y pagar para que le hicieran justicia. Eso se mantuvo durante mucho del periodo post-independencia en Costa Rica. ¿Cómo se escogían? Por votación popular. Imagínese usted lo que sería hoy en día que eligiéramos jueces por votación popular. ¿Y tenían alguna formación en leyes? No. El derecho de la colonia es un derecho que se basa mucho en la sabiduría del juzgador. Como te podía tocar alguien muy sabio, te podía tocar cualquier hijo de vecino que quería sacarse algunos clavos. De hecho, la formación del Poder Judicial empieza con la visión de las élites proindependentistas en la América hispana por profesionalizar la justicia, hacer que los jueces, las personas que aplicaran el derecho, fueran personas educadas en normas, porque a diferencia de la visión colonial, que se basaba en que ojalá el juzgador sea una persona muy sabia, la justicia de hombres sabios. La justicia de la Ilustración es una justicia basada en que la igualdad se consigue con la aplicación severa del derecho. Es decir, si siempre se aplica la norma igual, vamos a tener igualdad y eso nos va a llevar a la justicia. Y la lógica entonces de nombramiento de ese momento era, bueno, busquemos abogados que quieran ser jueces. Y en Costa Rica no habían, entonces se mandaron a traer algunos de León de Nicaragua, que generalmente decían que no, porque tenían que trasladarse por salarios muy bajos, o bien por esta lógica de la tasa de justicia, ¿verdad? Que yo recibía si juzgaba y después le tenía que dar algo al erario público, que en ese momento era bastante precario. De forma tal que eso generó una enorme dificultad, primero, para construir una justicia, digamos, de abogados, que no se va a obtener sino hasta finales del siglo. Y por otra parte, fue muy complejo la formación de una Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque nuevamente los salarios eran muy malos, eran muy diferenciados respecto del Poder Ejecutivo, y por otra parte a la gente que llamaban a ocupar estos cargos en general pensaban que era una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces una de las cosas más divertidas es leer las cartas de estos señores intentando evadir el puesto,
Por ejemplo, un señor llegaba y decía, no, es que vea que yo tengo a mi esposa enferma y yo tengo que dedicarle tiempo a mi esposa enferma. Pero, claro, a los 2 meses estaba el señor participando en un golpe de Estado. De forma tal que la lógica no era que mi esposa está enferma. Mi esposa está enferma si me ofrecen este puesto que no me va a generar nada en lo político. Pero mi esposa milagrosamente se cura si voy a un puesto que sea realmente importante dentro del poder del Estado. Eso se cura un poco a mediados del siglo cuando estos puestos empiezan a tener mucha importancia en una sociedad más compleja y donde son políticamente relevantes. Y a partir de ser políticamente relevantes porque resuelven las disputas que tienen las élites económicas del país, como que ser juez y ser magistrado empieza a tener importancia, empiezan a subir los salarios para los términos de la Costa Rica de esa época y ya digamos, aparte de eso, el desarrollo económico del país lleva a que tengamos una casa de enseñanza que gradúa abogados. Y ahí se van resolviendo esos primeros problemas, pero fue un inicio, digamos, muy catastrófico. Sí. O sea, teníamos unas leyes muy bonitas que decían cómo tenían que hacerse las cosas, y al final terminábamos derogándolas porque no funcionó, entonces había que buscar un modelo alterno. Y eso fueron 50 años de esos golpes constantes en el desarrollo institucional. A veces la gente piensa que este país ha sido así todo el tiempo. Y parte de lo que hace un historiador es decirle a la gente, no, las cosas no son como son ahora. Pudieron haber sido inmensamente peores en el pasado y ahora son mejores. O deje de pensar que las cosas surgen porque hubo grandes visiones y mentes que crearon eso, ¿no? Las instituciones surgen muchas veces por suerte, muchas veces por insistencia y muchas veces porque las personas empiezan a cobrarle importancia a donde trabajan y le dan un valor y quieren hacer cambios que consideran oportunos. Y cambios en la sociedad, supongo que también. Claro, una sociedad que se volvió más compleja, donde había más pleitos y donde ya la justicia de hombres sabios no funcionaba. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene grandes problemas, grandes pleitos por finanzas, por ventas de café en el mundo, y hay pleitos por a quién le corresponde tal parte y tal otra, y ahí no funciona una persona muy sabia, ahí funciona alguien que sepa hacer cálculos, que sepa qué es lo que se aplica, cuáles son los conceptos jurídicos para resolver situaciones de ese tipo de cosas. Entonces, eso fue empujando que el Poder Judicial se tecnificara. Y eso es lo que hace a un Poder Judicial un verdadero Poder Judicial, la tecnificación, la profesionalización de los que están adentro. Hay una palabra en el libro, en el título del libro, que es fragmentación. Fragmentación de los poderes políticos y económicos. ¿Cómo lo investiga usted? No, y la otra es autoritarismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se forma el Poder Judicial como institución? La gente quería a alguien que le resolviera sus pleitos y le reclamaba al Ejecutivo, que era todopoderoso. El Ejecutivo en el siglo XIX es un Ejecutivo todopoderoso que resuelva conflictos. Y el Ejecutivo está obligado a resolver conflictos. El Poder Judicial forma parte del Ejecutivo originalmente. Aunque jurídicamente en la Constitución no se separara, en la realidad era una dependencia de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia de ese tiempo. ¿Cuándo se arreglan estos problemas de ponerle a la gente jueces para que les resuelvan los pleitos? En los gobiernos más autoritarios, empezando con el gobierno de Carrillo, que tiene una visión clara de esto, en el gobierno de Juan Rafael Mora y especialmente en el gobierno de Tomás Guardia. O sea, gobiernos, digamos que el de Carrillo era una dictadura en términos de toda la ley. El de Juan Rafael Mora era un autoritarismo cercano a la dictadura, pero no dictadura, y el de Tomás Guardia sí una dictadura perfecta. Estos gobiernos crean las instituciones, porque pueden decir, bueno, vamos a hacer un juzgado acá. ¿Alguien se opone? No, juzgado acá. Entonces van creando esa institucionalidad porque tienen todo el poder para hacerlo. En el gobierno de Guardia tienen bastante más dinero, al menos en una primera parte del gobierno de Guardia, para hacerlo.
pero hoy va a ocurrir algo muy interesante. Dice, yo estoy haciendo el poder judicial, yo nombro a los jueces, porque soy el dictador de turno o el autoritario de turno. Entonces, el juez primero de San José es mi primo. Y va a fallar de acuerdo a lo que a mí me corresponda. Eso genera entre las élites económicas un miedo terrible. Entonces, cuando se cae el dictador, en el caso de Mora, autoritario, cuando se cae, o cuando muere Guardia no lo pudieron quitar, Guardia murió en su cama, luego de una larga enfermedad. Cuando se muere el dictador de turno, el gran problema que tienen las élites económicas es decir, ¿cómo organizamos esto para que esto no vuelva a pasar? O sea, para que el presidente no elija a los jueces. Y la forma en que encuentran para ello es en esa fragmentación. Hay que ver esto como el dictador controla todo lo que pasa en el país y de un momento a otro no está. Y entonces hay un montón de poderes que están peleándose. Quedarse con el poder, ¿quién manda? Tienen que llegar a acuerdos porque ninguno tiene la fuerza que tenía el dictador. Varios grupos. Exactamente. Y tienen que llegar a acuerdos. Uno de esos acuerdos son las instituciones judiciales. De crear unas instituciones judiciales lo suficientemente autónomas, no totalmente autónomas, por supuesto, pero sí lo suficientemente autónomas para que les resuelva sus pleitos más o menos parejo. Más o menos parejo. Pues no quieren vivir otra vez eso de que el juez primero de San José falla a favor del presidente y en contra del hombre más rico del país. No quieren vivir eso nuevamente. Entonces, por eso desarrollan mecanismos de negociación para crear un poder judicial más o menos autónomo del Ejecutivo, cosa que van consiguiendo hacia el final del siglo. Ya ahí se puede ver una cierta autonomía y una noción de autonomía. Hablemos de la independencia judicial. ¿Qué implicaciones tuvo la ley orgánica en los tribunales en 1887? Sin hacer spoiler. Para la autonomía. Sí. Para que la gente se interese en el libro. El libro debate en un concepto que es, generalmente los abogados hablan de independencia del Poder Judicial. Eso, desde el punto de vista del análisis político, no es lo más adecuado. Independencia es un concepto muy aspiracional. Todos queremos ser independientes, pero no lo somos. Y el problema es que cuando uno habla de independencia, o se es independiente o no se es. Autonomía es un concepto mucho más político. ¿Por qué? Porque la autonomía tiene grados. Es decir, usted puede tener un espacio de autonomía más grande y un espacio de autonomía más corto. Yo trabajo en el texto el concepto de autonomía. ¿Qué es la autonomía? El espacio para actuar que se tiene frente a un actor. Y lo que intento a lo largo del texto es ir viendo cómo se mueve esa autonomía. Es decir, si se reduce, si se amplía, y qué elementos facilitan que se ampliara. En el caso de la ley de tribunales, esa ley, lo más importante que tiene para la conformación, tiene muchas cosas, pero lo más importante que tiene para la conformación del Poder Judicial es que termina por quitarle al Ejecutivo el nombramiento de todas las autoridades judiciales del país. Es decir, el Ejecutivo dejó de nombrar autoridades judiciales y se lo pasó a un ente de gobierno del Poder Judicial que es la Corte Suprema de Justicia. Y a partir de ahí, el pleito no es en torno a quién nombra, sino al presupuesto, que es algo que tenemos hasta ahora, pero con mucha mayor fuerza hasta mediados, hasta la década de los 60 del siglo pasado. Porque el Poder Judicial siempre va a querer más presupuesto y el Ejecutivo le va a decir no tengo plata. Y ese, digamos, es el pleito de la autonomía. Pero el nombramiento, o sea, cuando usted tiene una institución que puede nombrar el juez que va a resolver conflictos en cualquier parte del país, usted tiene una institución poderosa. Entonces, es restarle al Ejecutivo esa potestad que tenía, que se creó en la época de Guardia, y pasárselo a los tribunales, digamos a un ente intermedio. Por eso digo que hay un acuerdo político.
Porque es decir, no, es que no nos sirve que esto lo nombre el presidente, y aunque yo pueda ocupar el poder en algún momento, después puede ser que no, me puede tocar que a mí me juzgue el que nombra al otro, entonces mejor que no lo juzguen ellos. Es un juego de ajedrez. Es un juego de poder, que me juzgue a alguien intermedio, que yo no sé si es bueno o es malo, pero por lo menos es intermedio. ¿Y cómo se financiaba esta administración de justicia en aquel momento? Con mucha pobreza. Básicamente, era una repartición de pobreza. Inicialmente a través de las tasas de justicia, es decir, la gente pagaba un canon. Si yo demandaba a alguien, yo tenía que pagar por demandar a alguien. Ya conforme pasa el siglo XIX y la economía del café convierte este país en un país con mucho más dinero, entonces se empiezan a financiar a través de impuestos. Pero era un estira y encoge, porque cuando el país pasaba por una crisis de venta global del café, por ejemplo, en la década de los 50 del siglo XIX o la década de los 70 del siglo XIX, generalmente a lo que se recurría era a cerrar judicaturas, a cerrar juzgados. Entonces es un pleito bastante interesante por el presupuesto. De hecho, otra parte de los acuerdos es decir, bueno, al menos, aunque estemos en crisis, hay que mantener estas oficinas abiertas y estos salarios. Ese es un gran acuerdo de las élites. Más allá de que estemos en crisis, porque no podemos vivir sin esto. Exactamente. Hablemos del hoy. La perspectiva actual que tenemos. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial en la defensa de los sectores más vulnerables actualmente? Vea, el Poder Judicial al final del día es un árbitro de las disputas públicas. Es un árbitro que en general responde a las visiones que hay en un país, porque los que integran el Poder Judicial no dejan de ser ciudadanos. Y no necesariamente la visión de las normas favorece a los que tienen más problemas. Es decir, la norma por lo general la hacen los que tienen poder y en algunos momentos los que tienen menos poder logran colar ahí algún gol que les permita generar algún derecho. Pero en términos generales el Poder Judicial, su labor en una sociedad es resolver los conflictos entre los particulares aplicando la ley y resolviendo con apego a un principio de igualdad. Es decir, casos similares se resuelven de forma similar. Esa es la base de todo Poder Judicial. Entonces, al final del día, lo que uno tiene como sociedad que luchar sobre el Poder Judicial es que precisamente las diferencias sociales no afecten ese principio de igualdad. Y los poderes judiciales tienen que desarrollar mecanismos para evitar que las diferencias sociales transformen excesivamente, porque no lo van a evitar en su totalidad, la situación que afrontan los más desposeídos, las personas más carenciadas económicamente, cuando llegan a exigir justicia. Nuestro Poder Judicial de alguna forma lo ha hecho, pero es un trabajo inalcanzable, porque, es decir, porque las sociedades son naturalmente desiguales. Entonces, luchamos siempre contra la desigualdad. Pero en una sociedad que se vuelve cada vez más desigual, el Poder Judicial tiene el reto de no reflejar cada vez más esa desigualdad. Y ese es un problema muy complicado que tiene entre manos el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque al final del día son seres humanos que responden a esas circunstancias. Temas donde el Poder Judicial tiene que evitar esas desigualdades que han sido estudiadas en los últimos años en Costa Rica. Por ejemplo, el tema de mujer, el tema de género es muy pesado. Las normas tienden a ser desiguales, perjudicar más a las mujeres. De forma tal que ahí se ha trabajado mucho. Grupos indígenas, generalmente excluidos del sistema de justicia, pues ahí se ha intentado trabajar mucho.
Y hay un elemento que para mí es fundamental, que es la educación cívica de lo que hace el Poder Judicial, precisamente para evitar discursos fáciles como decir, bueno, es que toda la culpa de la inseguridad es que los jueces no meten a todo el mundo a la cárcel. Insisto, sin descartar que evidentemente el Poder Judicial no escapa a problemas de corrupción, y que los tiene, y que en un país donde cada vez hay más narcotráfico, el narcotráfico invade todas las instituciones de un país. Pero esa solución fácil de que la culpa es de un juez que no metió a alguien a la cárcel es una solución fácil para esquivar muchos problemas que son propios de otras instituciones. Hay una tensión muy clara que la vemos a diario, ¿verdad? Y es entre la legitimidad institucional y la percepción que tienen las personas, ¿verdad? Y también estos ataques que tiene el Poder Judicial por parte de muchos sectores, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo actualmente en la política. ¿Cómo ve usted esa tensión? Muy complicada de manejar. Sin duda el país afronta una crisis institucional muy fuerte, muy seria, donde las personas creen menos en las instituciones o se preguntan qué me dan las instituciones. Y si un país como este, completamente probado, se vuelve más desigual, pues afronta un enorme problema, porque entre más desigualdad, menos cree usted en las instituciones y más cree que alguien le va a llegar a solucionar sus problemas. Un ente mágico, un candidato mágico le va a llegar a solucionar sus problemas y pierde fe en lo institucional. Por otra parte, las acusaciones a altos miembros del Poder Judicial son muy desgastantes para la legitimidad que tiene la institución. Y por otra parte, la incapacidad que ha tenido el Poder Judicial de comunicarle a la población qué hace y hacerse importante son retos de veras muy fuertes. Dicho esto, si nosotros vemos al Poder Judicial en Costa Rica, su presupuesto, su alcance, y hacemos un ejercicio que siempre hay que hacer cuando uno duda de la institucionalidad, y siempre la pregunta es, piense en un país que no tenga eso. ¿Qué sería? ¿Qué sería? O sea, no piense, diga todo lo malo que es ahora, pero probablemente sería inmensamente peor sin esa institución. Dicho esto, y entendiendo que la institución debe permanecer y que la destrucción de la institución es un error en sí mismo, hay que pensar en la transformación de la institución. Y en eso, evidentemente, el Poder Judicial ha tenido enormes problemas. Es decir, el Poder Judicial ha tenido enormes problemas en autocuestionarse. Evidentemente hay personas dentro del Poder Judicial que sí tienen una visión, pero como institución me refiero, no ha desarrollado todavía la autocrítica necesaria para decir, bueno, queremos hacer algunos cambios. La elección de magistrados, por ejemplo, las formas comunicacionales del Poder Judicial que deben trabajar, la rendición de cuentas, la reforma de ciertos sistemas, es decir, juicios que duran 10 años no ayudan a la legitimidad del Poder Judicial. Son elementos que el Poder Judicial debe trabajar y debe verlo con hasta cierto temor de que la gente pierda la confianza en el sistema. Cuando la gente pierde la confianza en la institucionalidad, lo que queda es creer en las personas. Y las personas son más difíciles de controlar que las instituciones, al final del día. ¿Podríamos llevarnos una idea central del libro, ya para ir concluyendo? Sí, la crisis. Es decir, las crisis no necesariamente son malas. Es decir, el Poder Judicial ahora tiene una crisis y la gente lo ve como la gran crisis, como la madre de todas las crisis, cuando en realidad las instituciones padecen crisis toda su historia. Son como los seres humanos pasamos viviendo crisis. Algunos las superan, otros no las superan. El Poder Judicial ha superado bastante las crisis. Entonces, esa visión de que esta no es la última crisis
ni la madre de todas las crisis, siempre nos da esperanza de que ante la crisis las instituciones se reconfiguran, se transforman y avanzan. Y son mejores después de la crisis que antes de la crisis. Porque si no son mejores después de la crisis, simple y sencillamente la sociedad las desaparece. Esa es la ventaja de las crisis. O se sale o se desaparece. No hay de otra. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por este recorrido tan claro y necesario sobre los orígenes del Poder Judicial. Esta conversación nos invita al pasado y no como algo lejano, sino como una clave para entender los desafíos del presente. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y les recordamos que el libro La formación del Poder Judicial en Costa Rica, 1821-1892, está en el stand de la editorial de la Universidad de Costa Rica en la Feria del Libro. En el centro de convenciones tiene un 30% de descuento hasta el 27 de julio y si no puede venir a adquirirlo acá, pues puede adquirirlo en la librería UCR. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en las siguientes actividades.